Bendito eres, Señor. Gloria que vive, aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendito eres, Señor. Alma mía, alaba a Jehová, gloria al que vive, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, gloria al que vive, aleluya. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a Chena, gloria a Dios, que acaba de entrar. Hermana Clara Aria. Y le vamos a dar unos cuantos minutos mientras los hermanos se van conectando, gloria a Dios. Me dijeron que el domingo se escuchaba el volumen bajito, pero lo hemos ajustado, gloria a Dios, para que el volumen esté mucho más alto, para que todos me puedan escuchar. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor. Estamos dándole tiempo, gloria a Dios. Dios me la bendiga, cada uno de mis hermanos. Jay, Dios te bendiga. Clara, Dania, a todos los hermanos que van entrando, Marta Fernández, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, todos que me están escuchando por medio de este Facebook. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a empezar un estudio bíblico y vamos a seguir la secuencia del libro de Apocalipsis, capítulo 2, gloria a Dios. En Apocalipsis, capítulo 2, vamos a seguir con la segunda iglesia de las 7 iglesias a que Juan le escribió en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias del Asia Menor. Hablamos el domingo pasado de la iglesia de Éfeso. Y en este mensaje dijimos que la iglesia de Éfeso tenía grandes virtudes, pero a la misma vez tenía un gran problema, y era que había perdido su primer amor. Hablamos mucho de la iglesia de Éfeso, cómo ellos eran trabajadores para la obra de Dios, habían trabajado arduamente, no solamente haber trabajado, porque cualquiera puede trabajar, pero ellos habían trabajado con mucho empeño, con mucho amor, lo que hacían en su trabajo, pero se habían enfriado en los asuntos del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios que no permita nunca que nos enfriemos, y mucho menos los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo no es para enfriarnos. Dios bendiga a Karina, a todos los hermanos que me están escuchando. Estamos dando un repaso de lo que predicamos el domingo pasado, y hemos estado hablando que el domingo pasado hablamos de la primera iglesia de las 7 a quien Juan le envía un mensaje del Señor. Esta iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Pero hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, gloria a Dios. La iglesia que sufrió mucho. Toda la iglesia sufrieron, pero la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que más sufrió. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Allí vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temáis nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que sea probado, y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, estas palabras están en tu mano. Dame palabra conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén. Amén. Bendito y santo sea el Señor. La iglesia de Esmirna, bendito Dios, era una iglesia muy diferente a la iglesia de Éfeso. Como dijimos hace un ratito, la iglesia de Éfeso era una iglesia que había trabajado arduamente por la palabra del Señor, pero había decaído en el primer amor. Se había enfriado, había decaído su vida de espiritualidad. Hubo un descuido en los asuntos del Señor, y ese descuido los llevó a ellos a
caer en el primer amor. Pero ¿qué miramos aquí en la iglesia de Esmirna? Esta iglesia, como leímos desde el principio, el Señor comienza diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, yo soy el primero y el postrero, yo soy el primero, el que murió, al que primero blasfemaron fue a Jesucristo, al primero que persiguieron fue a Jesucristo, y también fue el último, el que resucitó, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Dios hablándole a esta iglesia, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? En esta iglesia aquí no encontramos que el Señor resalte ninguna acción de esta iglesia, pero sí miramos algo, es que el Señor le dice, yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza. Esta iglesia era pobre materialmente hablando, pero esta iglesia no era pobre porque ellos fueran haraganes, no era pobre porque ellos habían completamente dejado la cosa del Señor, no era porque ellos dejaban de trabajar, sino porque la persecución más grande que esta iglesia tuvo en los tiempos del emperador Diocleciano, donde esta iglesia fue perseguida de una manera tremenda. Ellos fueron perseguidos y fueron muertos por causa de la palabra del Señor. La iglesia de Esmirna, el significado de Esmirna es amarga. Significa amarga y efectivamente era amarga la suerte de la iglesia de Cristo que estaba en esa ciudad. ¿Qué había pasado con esa iglesia? En esa iglesia, esta iglesia sufrió la persecución más grande que tuvo en la historia. Se dice que Policarpo, el líder de la iglesia, fue martirizado en esta iglesia. Y más adelante voy a estar trayendo un resumen de la vida de este gran hombre de Dios, de Policarpo, cómo este hombre murió. Pero este hombre se mantuvo firme en el Señor Jesucristo, nunca le negó. Amados hermanos, muchas veces nosotros nos quejamos de la situación que estamos viviendo y decimos, ay, yo tengo tribulación, yo tengo prueba, yo no aguanto esta vida. Pero déjame decirte algo, que tu tribulación, mi tribulación, por más grande que sea, no se compara ni a un dedito pequeño de la que sufrieron los cristianos primitivos. Estos cristianos primitivos eran hombres muy metidos con Dios. Con eso no quiero decir que nosotros no seamos personas metidas con Dios, pero lo que esta gente sufrieron fueron muchos. Esta gente nunca negaron su fe, a pesar de que le confinaron su bienes, a pesar de que ellos mantuvieron una lealtad a Dios. Ellos fueron muy perseguidos, pero ellos nunca dejaron al Señor Jesucristo. Se mantuvieron firmes, gloria a Dios. Y eso quiere el Señor Jesucristo, que nosotros nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Muchas personas hoy en día están firmes, pero cuando le viene una prueba, comienzan a maldecir a Dios. Comienzan a blasfemar en nombre de Dios. Y el Señor no quiere que nosotros estemos quejándonos, que lo que muchas veces sabemos hacer es quejarnos. Cuando vienen tribulaciones en nuestra vida, cuando vienen pruebas, perdemos el gozo, perdemos el gozo de nuestra salvación y comenzamos a murmurar y a criticar la palabra del Señor, cuando el Señor lo que quiere es que nos mantengamos firmes. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, hablando en base a la riqueza que tenían ellos espiritualmente hablando, porque ellos eran pobres materialmente hablando, pero eran ricos, estaban llenos de Dios, estaban rebosados del Espíritu Santo, tenían la llenura del Espíritu Santo, la iglesia de Esmirna. Dice un texto bíblico que tengo aquí, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aquí Pablo le habla en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Pablo sabía que no tenía mucho dinero. Dice, como entristecido, más siempre gozoso como pobre. Pablo decía, aunque tuviera triste, pero estaba gozoso como pobre, porque estaba enriqueciendo a mucho. Iglesia, el Señor nos ha dado mucho a nosotros, para que nosotros le demos palabra de vida, palabra de salvación, a aquellas personas que están en eminencia, a aquellas personas que no conocen de Dios. Nosotros no podemos callar la palabra de Dios. Hay personas que se están quitando la vida.
Hay personas que están blasfemando el nombre de Dios, mientras muchos de nosotros estamos callados y no le estamos hablando la palabra de vida, gloria a Dios. Pablo decía aquí en esta carta en 2 de Corintios 6, versículo 10, como entristecido, más siempre gozoso como pobre. Como pobre él estaba gozoso porque estaba enriqueciendo a muchos, nutriéndolo de la palabra de Dios. Pablo dejó su comodidad para llevar palabra de vida a los gentiles. Y por medio de esa palabra nosotros tuvimos ese evangelio, gloria a Dios, que nos ha levantado y nos ha dado vida gracias a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 8, gloria a Dios. Estamos resaltando la riqueza de la iglesia de Esmirna, gloria a Dios. Pablo también decía, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, gloria a Dios. Pablo se consideraba pequeño. Pablo se consideraba menos de todos los santos, de todos los apóstoles se consideraba menos, porque él persiguió a la iglesia. Pero dice que esta gracia de anunciar la palabra le fue dada para que él le llevara la palabra del evangelio a los gentiles, de esa riqueza de Cristo Jesús. Bendito y santo sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios. Nosotros que tenemos la palabra de Dios no podemos agarrar la palabra de Dios y enjaularla. ¿Sabe que Pablo escribió muchas de sus epístolas desde la cárcel? Pablo escribió segunda de Timoteo desde la cárcel, gloria a Dios. Y algunas de las epístolas de Pablo fueron escritas desde la cárcel. Porque el sufrimiento no nos debe a nosotros callar la boca. Muchas veces pensamos que estamos sufriendo. Pero ¿sabe algo, amados hermanos? Nosotros tenemos comida en la mesa. Tenemos comida en la nevera, gloria a Dios. El Señor nos ha dado mucho. Nos ha nutrido con su palabra. Para que nosotros de esa riqueza también le demos a otro, gloria a Dios. Pero esta iglesia, gloria a Dios, nunca negó la palabra del Señor. La iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a Dios, a pesar de que eran muy pobres en los bienes materiales. Ellos tenían muy poco, pero ellos estaban llenos del poder de Dios. Aleluya. Otra cita bíblica es la que tenemos en Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla aquí. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay muchas personas que solamente están pensando en el dinero. Hay personas que solamente piensan en los bienes materiales, y Dios está muy lejos de su corazón, gloria a Dios. Pero esta iglesia tenía pocos bienes materiales, pero estaba lleno del poder de Dios. Hay personas que hoy en día están solamente enfocados en hacer tesoro en esta tierra, donde dice la palabra de Dios que la polilla y el orín corrompen. ¿Cuáles son las polillas? Donde las cosas de este mundo van a perecer, gloria a Dios. Donde esa polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Donde hay ladrones que te están acechando para quitarte lo poco que tú tienes, gloria a Dios. Pero nosotros que estamos llenos del poder de Dios, que hemos sido revestidos del poder de Dios, nunca podemos olvidar que si al Señor lo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir, iglesia. Si han guardado la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que también van a guardar nuestra palabra. Nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, gloria a Dios, que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Vamos a ser perseguidos por causa de la palabra del Señor, gloria a Dios. Como cristianos que somos, como cristianos que guardamos la palabra de Dios, mientras más se mete usted con Dios, mientras usted busca el rostro del Señor, mientras más ora, mientras más ayuna, la gente le odia a usted. Porque la gente hoy en día prefieren
escuchar o no escuchar. La gente prefiere a un delincuente, a un ladrón, que a un cristiano que le esté hablando. Cristo te ama, arrepiéntete, apártate del pecado. Y muchas veces nos persiguen y nos odian porque siempre le estamos hablando de arrepentimiento, porque siempre le estamos hablando de Dios. Pero como iglesia no nos debe sorprender, gloria a Dios, de que seamos perseguidos. Va a venir la persecución. Nos van a perseguir y nos van a odiar por causa de la palabra del Señor, gloria a Dios. Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús vamos a ser aborrecidos. Hay mucha gente que no es aborrecida. ¿Sabe por qué? Porque llevan un evangelio a media. Porque viven con un pie en la iglesia y con otro pie afuera. Y como son evangélicos que se gozan de los chistes mundanos, son cristianos que se gozan de la injusticia. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros vivimos un cristianismo de esa manera. Vivir un cristianismo a media. El Señor no nos ha llamado para vivir a media, sino para vivir lleno de su poder. Bendito y santo sea el nombre de Dios. Hay cristianos que no sufren persecuciones, pero el cristiano que se mete con Dios, el cristiano que se consagra en la palabra, vas a recibir persecución. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos. No nos debe de sorprender que la iglesia de Esmirna haya sido perseguida, que hayan matado a su líder y que ellos hayan sufrido grande persecución. Lo más importante era que estaban llenos del poder de Dios. Como iglesia, lo más importante que tenemos que tener es estar llenos del poder de Dios. No nos apeguemos a los bienes materiales. No nos tratemos de apegar a las cosas de este mundo. Tratemos cada día más de escuchar la voz de Dios. Tratemos cada día más apegarnos a su palabra, de meditar en la palabra de Dios, como Dios le dijo a Josué: medita en este libro de día y de noche. No te apartes del libro de la ley. Medita en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios, porque lo que estamos viviendo es para que nosotros, si estamos durmiendo, despertemos una realidad de que como iglesia nos queda poco en esta tierra. Hoy estaba hablando con una persona, gloria a Dios, y estamos hablando de los eventos del fin, gloria a Dios. Y yo le decía a esta persona: lo que estamos viviendo es solamente una antesala de lo que vas a venir. Esto de este virus es una poca cosita de lo que vas a venir, gloria a Dios, sino que si nos fuéramos a quedar en la gran tribulación. Pero como cristianos no nos vamos a quedar en la gran tribulación. Como cristianos decimos, como dijo Pablo, gloria a Dios: he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto no queda, gloria a Dios, no espera la corona de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si no desmayamos y guardamos la fe, gloria a Dios. Pero para eso, ¿qué nos pide el Señor? El Señor nos pide, iglesia, fidelidad en medio de la prueba. El Señor quiere de nosotros fidelidad, que fuéramos fieles a su palabra, gloria a Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. San Juan capítulo 15, versículo 18, gloria a Dios. Yo sé que voy un poco rápido, gloria a Dios, pero no sé si me están escuchando y me están entendiendo. Si me están entendiendo y me están escuchando, por favor, digan un amén, gloria a Dios. San Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fue Cristo Jesús que tuvo misericordia de nosotros. Fue Él que nos separó del vientre de nuestra madre. Tú no estás aquí, gloria a Dios, por coincidencia. Tú le estás sirviendo a Dios porque Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí y me llamó con un propósito
para que hoy en día yo hablara de su grandeza, para que hoy en día yo hablara de su poder. Tuvo misericordia de mí, tuvo compasión para que yo predicara y hablara su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, acordado de la palabra que yo os he dicho, San Juan 15:20, gloria a Dios. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, gloria a Dios. ¿Qué miramos aquí, gloria a Dios? ¿Acaso guardaron la palabra del Señor Jesucristo? ¿Acaso los judíos escucharon todo al Señor Jesucristo? No, amados hermanos. Jesucristo fue perseguido por hablar palabra de vida. Jesucristo fue perseguido, fue injuriado, fue agolpeado por causa de esta bendita y santa palabra. Y sabe algo, amados hermanos, que la mayoría de los apóstoles de Jesucristo fueron muertos por causa de la palabra del Señor, gloria a Dios. Al principio, gloria a Dios, miramos la vida del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro, gloria a Dios, negó al Señor 3 veces. Eso fue al principio, porque Pedro todavía estaba un poco crudo en el evangelio, gloria a Dios. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios. Hay muchas personas que dicen ser fiel a Dios, pero son personas, gloria a Dios, que viven una palabra a media. Son personas que están llenos de emociones. Y el Señor no quiere que seamos personas llenas de emociones. El Señor demanda de nosotros fidelidad. El Señor demanda de nosotros integridad. El Señor demanda de nosotros fidelidad en medio de la persecución. ¿Qué sucede con la persona, gloria a Dios, que es de esa manera? La persona que está llena de emoción es una persona que en un momento dice, cuenten conmigo. Pastora, cuente conmigo. Hermano fulanito, cuente conmigo que yo estaré ahí cuando usted me necesite. Pero la persona que está llena de emoción es como la marea cuando está alta. Que cuando la marea está alta, usted se va a pescar y usted va a pescar mucho porque la marea está alta. Así es la persona que está llena de emoción. En un momento dice una cosa, pero cuando viene la aflicción o cuando usted cuenta con ellos no están presentes para estar ahí por usted. Y hay personas que hoy en día están sirviendo a Dios por emociones, pero Dios no quiere que nosotros seamos personas emocionales. El Señor quiere que nosotros seamos personas consagradas, que seamos dedicados a la palabra de Dios y que no le neguemos cuando la persecución viene. Mi alma te alaba, oh Dios, aleluya. Bendito eres, Señor, gloria a Dios. Pero continuando con la iglesia de Esmirna, gloria a Dios, ellos habían sufrido persecuciones. Ellos lo habían perdido todo, gloria a Dios. Pero ellos tenían algo, que ellos no habían negado su fe. La fe de ellos estaba puesta en Jesucristo. Estaban llenos del poder de Dios. Estaban revestidos del Espíritu Santo. Y ellos no iban a dejar que persecuciones, que tribulaciones le quitaran el gozo del Señor. Aleluya. Hay personas que cuando vienen tribulaciones pierden el gozo. Que cuando vienen tribulaciones ellos de una vez pierden la paz. Pero en Cristo Jesús, como cristianos que somos, no podemos perder la paz. Como cristianos que somos, hemos sido llamados para consolar a otros que están pasando por persecuciones y pruebas, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que Pedro le está diciendo aquí a la iglesia es, Pedro escribió esta carta a los que estaban dispersados, a los que estaban sufriendo persecuciones por la causa del Señor. ¿Y qué les estaba diciendo Pedro aquí en esta carta? No se sorprendan por el fuego, por la prueba. Eso, amados hermanos, no nos debe sorprender a nosotros. Que nos persigan, que nos llamen locos. ¿Sabe que por ser locos es que nos persiguen? Por nosotros hablarle la palabra de Dios es que nos persiguen y que nos odian.
Porque hoy en día la gente prefiere, como había dicho antes, a una persona, a un criminal, a un delincuente, que a un cristiano. ¿Sabía usted que persiguen, que muchas personas prefieren a una persona de esa que a un cristiano, a un aleluya? Pero el Señor, gloria a Dios, aleluya, estás ahí para darnos fuerza. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gozar con gran alegría. Nosotros nos vamos a gozar con Él, gloria a Dios, cuando Él venga en gloria. Ahora mismo estamos sufriendo tal vez un poquito de padecimiento. Tal vez nos sintamos, Señor, ¿qué es esto? No nos estamos congregando en el templo. Pero el Señor, gloria a Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido que recibamos palabra por medio de las redes sociales. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios. Lo que Pedro le estaba diciendo aquí, no se sorprendan por la prueba que le han venido a ustedes. No es algo extraño de que nosotros seamos perseguidos. Para la iglesia de Esmirna no era nada extraño de que ellos tuvieran esa persecución por causa de los padecimientos de Cristo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios. Y esta iglesia, el Señor le está diciendo en el versículo 9, yo conozco sus tribulaciones, yo conozco su pobreza, pero son ricos en Dios. Y ustedes, dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién el Señor le está llamando aquí sinagoga de Satanás? El Señor está llamando sinagoga de Satanás a personas que se llaman hoy en día ser cristianos, o a personas que son incrédulos, que no quieren nada con Dios. ¿Saben que fueron exactamente personas religiosas los que entregaron al Señor? Sabemos que fueron los fariseos, personas que conocían la palabra de Dios, que conocían la ley de Dios. Fueron aquellos que dijeron, crucifícale. Prefirieron a un delincuente como a Barrabás que a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ellos prefirieron a un malhechor, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el versículo 10. No temáis nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, gloria a Dios. La iglesia de Esmirna, gloria a Dios, tuvo la persecución más grande en la historia. Desde los tiempos del emperador Diocleciano, esta iglesia sufrió grandes persecuciones, gloria a Dios. Vamos a mirar, gloria a Dios, la característica de la iglesia de Esmirna. Eran pobres, pero eran ricos para con Dios. Dice aquí, buscando información yo sobre esta iglesia, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que Policarpo fue ordenado líder de la iglesia de Esmirna. Y según el historiador Tertuliano, la iglesia de Esmirna perdió a su líder, Policarpo, gloria a Dios. Según los historiadores, la iglesia de Esmirna sufrió dos grandes persecuciones en las que perdieron 2.300 miembros de su congregación. 1.500 en una ocasión y 800 en otra. Oh, mi alma te alaba, gloria a Dios. Muchas veces nos quejamos y comenzamos a decir, ¿qué vida es esta la que yo tengo? ¿Para qué vine yo para este país? ¿Por qué no me quedé yo en mi país de origen? ¿O para qué le estoy sirviendo a Dios? Cuando estaba en el mundo vivía una vida mejor. Iglesia, recordemos que fuimos rescatados del pecado. Antes vivíamos una vida sin Dios y sin esperanza. Pero hoy en día Jesucristo nos ha hecho rico en Cristo Jesús, gloria a Dios. Nos ha dado su riqueza. Porque hoy en día tenemos la vida si perseveramos en la palabra del Señor. Pero para eso el Señor quiere que perseveremos hasta el fin. Esto no es, no, ya yo comencé el evangelio, yo soy cristiano. No, esto es para que persevere hasta el fin. Para aquellos, gloria a Dios, que mantienen un grado de lealtad. Para aquellas personas que se mantienen fieles al evangelio. Para aquellas personas, gloria a Dios, que son fieles a la santa y bendita palabra de Dios. Esta iglesia perdió 2.300 miembros, como le había dicho,
Perdió 1500 en una ocasión y 800 en otra, gloria a Dios, porque era una iglesia grande, gloria a Dios. La persecución de esta iglesia corresponde a las tribulaciones de toda la iglesia a través de la historia, desde Nerón hasta el emperador Constantino, entre los años 64 al año 313 después de Cristo, gloria a Dios, la iglesia sufrió grandes persecuciones. Ahora, amados hermanos, nosotros estamos bien. Nosotros vivimos un evangelio fácil comparado con los grandes hijos de Dios, con los grandes siervos de Dios, como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Todos aquellos hombres sufrieron grandes persecuciones, gloria a Dios. Y de los apóstoles, el único que no murió de muerte, gloria a Dios, de persecución, que haya sido torturado, gloria a Dios, fue Juan. Pero después todos los demás fueron decapitados, fueron arrastrados, fueron despellejados por causa de la palabra del Señor. Muchas veces quizás decimos, la vida que tengo no es buena y nos quejamos, pero nosotros no estamos sufriendo. Nosotros estamos bien. Para los cristianos primitivos, nosotros estamos bien, gloria a Dios. Lo importante como iglesia es procurar la llenura del Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos está diciendo, que seamos llenos como la iglesia de Esmirna. ¿Sabe que la iglesia de Esmirna es una de las pocas iglesias de las 7, de 2 iglesias, gloria a Dios, de 7 iglesias, fue una de las que el Señor no encontró un pero? A esta iglesia el Señor no le encontró falta, porque ellos estaban llenos del poder de Dios. Ellos sufrieron, ellos fueron echados en cárcel, fueron perseguidos, fueron torturados por causa de la palabra del Señor, pero se mantuvieron firmes, se mantuvieron fiel a la palabra del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Oh alma mía, alaba a Jehová. El Señor demanda, iglesia, de nosotros fidelidad. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en su palabra, que le busquemos, gloria a Dios, que le adoremos, que seamos fieles a su palabra, pero que nos mantengamos firmes en la oración constante, gloria a Dios, guardando su palabra en el medio de la prueba, en el medio de las tribulaciones. El Señor tiene algo grande para nosotros, gloria a Dios, si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, si nos mantenemos siguiendo su pisada, siguiendo la pisada del Maestro, gloria a Dios, nosotros vamos a tener la vida eterna. Pero para eso, gloria a Dios, tenemos que ser fieles a su palabra. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos. Señor, dame fuerza para yo ser como estos grandes hombres tuyos, que estos hombres nunca negaron la fe. Estos hombres, a pesar de su sufrimiento, se mantuvieron fieles a la palabra del Señor, gloria a Dios. Y hay mucha gente hoy en día, gloria a Dios, que hablan de Dios, pero no tienen nada de Dios. Son personas, como le dijo Jesús, gloria a Dios, a San Juan capítulo 8, versículo 44, como le dijo a muchos judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Esa fue una palabra muy dura. ¿Por qué le dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo? Porque si ellos hubiesen sido de Dios, no hubiesen perseguido a Jesús. Hay mucha gente que dicen ser de Dios, pero en el momento, gloria a Dios, de demostrar esa firmeza y esa fidelidad, ellos niegan al Señor. Dice la palabra de Dios en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que profesan de boca ser cristianos. Hay personas que hablan bonito de palabra, pero en la realidad están muy vacíos de lo que es la palabra del Señor. Señor, ten misericordia, bendito Dios. Ayúdame, Señor, Dios mío, cada día más a ser un cristiano genuino, a guardar tu palabra, como estos grandes hombres, estos grandes héroes de la fe que dieron su vida por causa de la palabra del Señor. Aleluya. Sigue diciendo la palabra de Dios. Aleluya. Dice versículo 10, no temáis nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos está diciendo aquí que ellos iban a tener tribulación por 10 días. Se cree según la historia que la iglesia de Esmirna en estos 10 días de tribulación fue que ellos tuvieron esta gran pérdida, gloria a Dios, de miembros. Ellos perdieron muchos miembros. Pero ¿sabe por qué? Porque se mantuvieron fieles a la palabra del Señor. ¿Estaríamos nosotros mantenernos fieles a la palabra de Dios si hoy en día nuestra vida estuviera en peligro? Porque ahora nosotros estamos bien. Ahora nosotros no estamos en una situación de que nos digan maldice a Dios o muere. Nosotros ahora mismo estamos en una situación, sea bendito el Señor, gloria a Dios, que estamos viviendo un evangelio sin grandes persecuciones, como los grandes mártires de la fe, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra. Yo le pido a Dios que siempre que me mantenga, que me ayude siempre a guardar esta palabra, que esto no se trata de palabra bonita, esto no se trata de boca, de decir, sí, yo soy fiel, yo guardo la palabra. Todos nosotros anhelamos con tener una vida, llegar a viejo, tener nuestros hijos, criar a nuestros hijos, ver a los nietos. Pero, ¿qué sería de nosotros si llegara ese momento que nos tuvieran que decir, maldice a Dios o muérete? Que el Señor nos ayude. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a entregarlo todo? Solamente lo sabe el Señor Jesucristo. No voy a decir de palabras, sí, yo voy a decir que sí, que sí, que sí. El momento es el que habla, gloria a Dios. Porque hay personas como el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro? No, aunque todos se vayan, yo estaré contigo. Pero ¿qué vemos en la vida del apóstol Pedro? El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Negó al Señor, gloria a Dios. Pero eso fue esa vez porque estaba todavía crudo en el evangelio. Pero después que Pedro tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, después que Jesucristo resucitó de los muertos, después que Pedro tuvo esa llenura del Espíritu Santo, fue un hombre transformado, fue un hombre nuevo, lleno del poder de Dios. Y vemos que en el capítulo 2 de los Hechos, aquí está Pedro dando un discurso, gloria a Dios, donde más de 5,000 personas se convierten al evangelio. Vemos un Pedro transformado del poder de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro? Está consolando a otros, aquellos que estaban dispersados, aquellos que estaban siendo perseguidos por causa de la palabra del Señor. Vemos a un hombre transformado, consolándolo y diciéndole, no teman porque ustedes sean perseguidos. No le debe de extrañar de que sean perseguidos, de que sean perseguidos por causa de la palabra del Señor. Y Pedro lo está consolando a ellos, un Pedro transformado, que según la historia fue muerto por causa de la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros, gloria a Dios, el Señor nos está diciendo, ¿estamos nosotros dispuestos, gloria a Dios, a guardar la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros comprometidos con la palabra de Dios? El Señor tiene grandes recompensas para nosotros como iglesia. El Señor le estaba diciendo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si nosotros nos mantenemos fiel como se mantuvo la iglesia de Esmirna, gloria a Dios, nosotros vamos a tener la corona de la vida que el Señor nos ha dado, gloria a Dios. Oh alma mía, alaba a Jehová, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Oh alma mía, alaba a Jehová, gloria a Dios. No importa que se levante el enemigo como río. Recuerda, iglesia, que tenemos un Dios que fue tentado en todo, pero que Él venció, gloria a Dios, todo tipo de tentación. Él venció todo tipo de persecución, gloria a Dios. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, pero fue por amor a nosotros, gloria a Dios. Nosotros como iglesia, gloria a Dios, tenemos que mantenernos fieles a la palabra del Señor, siempre guardando su palabra, no dejando que los problemas, no dejando que las adversidades nos hagan menguar en los caminos del Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué le dice el Señor aquí? Recompensa para los victoriosos de la iglesia de Esmirna. Jesús le dijo, sean fieles hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso no es para todo el mundo. Nosotros queremos llegar al cielo, queremos tener una corona, tenemos que fajarnos. Si queremos tener una corona, tenemos que luchar.
Tenemos que trabajar fervientemente, gloria a Dios, por la palabra del Señor. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo todos los días. Esto no es algo de que yo comí hoy y ya yo no necesito mañana. Esta palabra que estoy trayendo fue la que me puso el Espíritu Santo, pero ya mañana necesito yo más palabra de Dios, más tarde necesito palabra de Dios, el sábado necesito más palabra de Dios. Pero ¿por qué yo necesito todos los días estar lleno del Espíritu Santo? Porque hay un enemigo que no duerme, que nos está acechando para perseguirnos, para blasfemarnos, para que nosotros, gloria a Dios, cargamos en la tentación y la garra del enemigo, gloria a Dios. Algunos tienen preguntas, gloria a Dios. Sé que voy un poco rápido, gloria a Dios, pero mi alma te alaba, bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Oh alma mía, alaba a Jehová, gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos fieles a su palabra. El Señor nos dice a nosotros, gloria a Dios, en este versículo bíblico: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Eso lo dice en primera de Pedro 4, 12, 13 y 14. En el versículo 14, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Iglesia, nosotros somos dichosos. Si nos persiguen por causa de la palabra de Dios, somos dichosos. ¿Pero por qué somos dichosos? Porque a Jesucristo lo persiguieron. Y si a Él lo persiguieron y a mí me persiguen, si a mí me odian por causa de la palabra del Señor, amados hermanos, yo tengo que decir, yo soy dichoso. Yo soy afortunado de que me odien. Hay personas que nos odian, iglesia. A veces se levantan persecuciones, inclusive en nuestros familiares. A veces se levantan hasta familiares que no lo pasan a usted, que quizás no me pasan a mí. Pero es por causa de la palabra del Señor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que no nos odien por estar metidos en lo que no nos importa. Que no nos odien por ser personas chismosas. Que no nos odien por ser personas que estamos metidos en pleito, en contienda. Pero si a mí me odian porque guardo la palabra de Dios, yo me considero dichoso, como dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 4, versículos 12, 13 y 14, gloria a Dios. En el versículo 12 Pedro le dice que no se deben de sorprender por la prueba, gloria a Dios. En el versículo 13 le dicen que si son vituperados, si son atropellados, si son perseguidos, deben de llamarse dichosos. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra de Dios: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, gloria a Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, gloria a Dios. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Hoy en día, sufrimos por causa de la palabra de Dios. Hoy en día somos perseguidos. Quizás seamos escupidos. Yo he visto videos, gloria a Dios, en Facebook, donde personas han sido perseguidos por causa de la palabra de Dios. Lo han golpeado por causa del evangelio. Le han quitado el micrófono. Lo han escupido. Le han dado hasta golpe por causa de la palabra de Dios. Pero aún así, ellos han seguido, gloria a Dios, guardando la palabra de maestro, recordando la palabra que dijo el Señor, gloria a Dios, que íbamos a ser perseguidos por causa de la palabra de Dios. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufrida. La iglesia de Esmirna es la iglesia que se mantuvo fiel, gloria a Dios, a la palabra del Señor. Nunca negó a su maestro. Por eso el Señor le dice: sean fieles hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de vida. Nosotros queremos tener una vida, una corona de vida. Tenemos que ser fiel hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Esto no es algo de un día. Esto es algo de todos los días. Así como nosotros necesitamos comer todos los días tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, gloria a Dios, para que el Señor nos dé fuerza y nos ayude a mantenernos fiel a su santa y bendita palabra, gloria a Dios. Que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las persecuciones, nosotros digamos: somos dichosos, somos bienaventurados, somos nosotros
Estamos gozosos porque estamos sufriendo los padecimientos que sufrió nuestro Maestro. Nuestro Maestro sufrió todas esas persecuciones. Nuestro Maestro sufrió. Y si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. La palabra del Señor no la guardaron, tampoco nuestra palabra la van a guardar. Al contrario, nos van a perseguir, gloria a Dios. Nos van a odiar por causa de la palabra del Señor. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 13. Gloria a Dios. Hablando, Pablo está narrando aquí de las persecuciones que él tuvo cuando estaba, gloria a Dios, predicando la palabra de Dios. Pablo dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina. Le está hablando a quién? A Timoteo le está hablando Pablo. Tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Eso significa mi generosidad. Tú has seguido mi nobleza. Tú has seguido mi amor, paciencia, persecuciones, gloria a Dios, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, gloria a Dios. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, gloria a Dios. Pablo le está diciendo aquí, gloria a Dios, lo está consolando. Pablo está consolando a quien, a su iglesia. Pablo le está diciendo que nosotros vamos a sufrir persecuciones como la que sufrió él. Pablo fue perseguido, fue apedreado y dejado casi muerto en uno de estos lugares, gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que Pablo fue librado de todas estas persecuciones, gloria a Dios. Nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, el día que el Señor quiera llevarnos de esta tierra, nos vas a llevar. Solamente ese día el Señor no nos va a defender. Pero mientras tanto el Señor nos va a defender de toda aquella persona que se levante en nuestra contra. ¿Ha tenido personas que se han levantado en contra tuya en el trabajo? Quizá ha tenido personas que te han odiado por causa de la palabra del Señor. Quizá ha tenido personas que han tropezado contigo y han buscado una manera para perseguirte, gloria a Dios. Debe de gozarte por causa de la palabra del Señor. Debe de gozarte si sufre, gloria a Dios, por causa de esta palabra. ¿Qué es una persona piadosa? Una persona piadosa es una persona que tiene una devoción a Dios. Una persona que tiene una entrega a Dios consagrada. Y el Señor anda buscando cristianos que sean piadosos. Personas que vivan una vida consagrada a Él. Una persona que viva apartado del mal y lleno de la presencia del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Pablo, gloria a Dios, sufrió persecuciones. Pablo pagó con su vida por causa de la palabra del Señor. Pero ahora hago una pregunta. ¿Estamos nosotros también a pagar el precio? Solamente tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor Dios mío, a no negarte. Que cuando vengan tribulaciones, que cuando vengan pruebas a mi vida, yo mantenerme siendo fiel a tu santa y bendita palabra, bendito Dios. Dice también la palabra del Señor en Mateo, ya solo leí, gloria a Dios, en Efesios 3:8. A mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Pablo se consideraba siendo beneficiado, habiendo sido escogido por Dios para anunciar la palabra de Dios. ¿Sabe, iglesia, que me está escuchando, que tú fuiste escogido por Dios? ¿Sabe que en los planes de Dios tú estabas? El Señor te llamó para que te gozara, gloria a Dios, en su presencia. El Señor te llamó a ti, no fue coincidencia que tú le estuvieras sirviendo a Dios. No fue coincidencia de que yo le estuviera sirviendo a Dios. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no hubiera estado aquí. Porque cuando estaba muy pequeño, quizá como la edad de unos 12 años, gloria a Dios,
me dio una enfermedad, gloria a Dios, en los intestinos y yo estaba a punto de morir. Me acuerdo yo en aquella ocasión, gloria a Dios, cuando ya me cantaban a mí la canción, una canción que inventaron, no sé, se la inventaron y decía, Angelito, vete y ábreme la puerta y cuando yo vaya que la encuentre abierta. Me cantaban esa canción porque ya no había remedio para mí. Tenía una enfermedad en mi intestino, gloria a Dios, y ya la muerte era segura. Mi papá, que no era cristiano en aquel entonces, me llevó a Samaná, me acuerdo yo. Me llevó a Samaná para que un curandero me sanara. Pero ese curandero no pudo hacer nada. No fue hasta que él vino a los pies de Jesucristo y Jesucristo tuvo compasión de mí, se apiadó de mí y tuvo misericordia. Y hoy en día, por su gracia, por su misericordia, estoy predicando su palabra. Pero por la misericordia de Dios, es por su gracia, es por su gran amor que hoy en día hablo su palabra. No porque sea más que nadie, sino porque Él tuvo misericordia. Amados que me están escuchando, ustedes fueron escogidos por Dios. No nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de esa riqueza que nos ha dado. No nos avergoncemos de esa gloria que nos ha dado para que nosotros hablemos su palabra todos los días sin titubear. Que hablemos su palabra, gloria a Dios, y nos mantengamos fiel a la palabra de Dios como la iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Por eso le puse por tema a este estudio bíblico, fidelidad en medio del sufrimiento. ¿Será que estamos nosotros siendo fieles a Dios? ¿Será que estamos nosotros guardando su palabra? Gloria a Dios. Señor, ayúdame. Esto no es algo para que uno decida, no, yo estoy guardando su palabra. Esto es algo para que nosotros digamos, Señor, ayúdame a cada día más ser fiel a tu palabra. Señor, dame tú la fuerza, porque esto no es con fuerza mía, esto es con la fuerza del Señor Jesucristo. Solamente con la fuerza y la ayuda del Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a poder mantener fiel a su bendita y santa palabra, gloria a Dios. Ahora bien, antes de terminar, gloria a Dios, yo les había hablado al principio de la vida del gran hombre de Dios, de Policarpo. Según la historia, le voy a narrar la vida de este hombre de Dios. Fue el líder de la iglesia de Esmirna. Este hombre, Policarpo, dice la historia, nació probablemente en el año 69 después de Cristo. No se conocen muchos detalles acerca de su infancia y juventud, tampoco la fecha o detalle de su conversión. Posteriormente, tanto el historiador Ireneo, que en su juventud lo escuchó hablar, y también Tertuliano, registraron que Policarpo había sido ordenado líder de la iglesia de Esmirna, gloria a Dios. En sus últimos años, Policarpo trató de resolver disputas sobre la fecha para celebrar la Pascua y se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia, llamado Marción, gloria a Dios, a quien llamaban el primogénito de Satanás. Policarpo también fue responsable de traer al cristianismo a muchos gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son personas relacionadas con la mayoría de las sectas gnósticas que profesan el cristianismo, pero sus creencias eran diferentes a la mayoría de los primeros cristianos. O sea que estas personas practicaban una religión, una mezcla pagana. Ellos decían que no era suficiente con aceptar a Cristo Jesús para ir al cielo. Había que adaptar cierta creencia pagana, gloria a Dios. Esta gente tenía una mezcla de sincretismo, que significa tendencia o armonizar corriente de pensamiento o idea apuesta. Mezcla de diferentes corrientes. Se habían mezclado, gloria a Dios. Y este hombre, Policarpo, le había predicado a ese tipo de gente, a ese tipo de personas gnósticas, paganas, personas que habían mezclado habían hecho una mezcla de religiones como para poder agradar a Dios. Su único escrito existente de Policarpo es una carta pastoral
a la iglesia de Filipo. Muestra que tenía poca educación formal, que era hombre modesto, humilde y directo. Policarpo era un hombre muy humilde, era de poca letra, pero era un hombre muy directo y muy concentrado en la palabra del Señor. Según la historia, dice, tuvo una confrontación con Roma. Corría el año 155 después de Cristo y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien le delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, le castigaban. Gloria a Dios, lo castigaban. Sigue diciendo la historia que Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se le aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos hizo que negara su fe. Pues descansando en la gracia de Cristo, tenía en menos los dolores del mundo. A Policarpo no le importaba ser perseguido por la causa de la palabra del Señor. Policarpo no le importaba nada de eso, porque sabía que estaba descansando en la gracia de Cristo Jesús, gloria a Dios. Y esa es la historia. Por fin le tocó el turno a un anciano, escuchen esto, a un anciano cristiano llamado Germánico, de presentarse ante el tribunal. Y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe, a este hombre lo estaban obligando a que abandonara su fe cristiana. ¿Saben qué respondió Germánico? Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían la injusticia que se estaban cometiendo ante sus ojos, y uniendo la palabra al hecho, incitó a la fiera para que le devorasen más rápidamente. Lo que estaba diciendo Germánico, tírenme a la fiera para que me devoren más rápidamente. Yo no quiero vivir en un mundo lleno de injusticia. Yo prefiero morir que tener que negar a mi Cristo Jesús, gloria a Dios. El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, es decir, los que se negaban a creer en los dioses romanos, y finalizaron la arenga diciendo que traigan también a Policarpo. Miren cómo fue que entonces llegaron a perseguir a Policarpo. Primeramente persiguieron a Germánico, y a Germánico lo mataron también por la causa de Cristo. Y después que mataron entonces a Germánico, entonces dijeron, ahora traigan a Policarpo, porque Policarpo era el líder de esta iglesia, gloria a Dios. Dice la historia que huyendo de Roma, cuando Policarpo supo que se le buscaba ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad, escuchen esto, y se refugió en una finca en la cercanía, gloria a Dios. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar, pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás, al ser torturado, había dicho dónde se escondía, el anciano Policarpo, decidió dejar de huir y resistir a la consecuencia, gloria a Dios. Este hombre decidió dejar de huir, dijo, yo no voy a seguir huyendo, yo me voy a entregar. Si me están persiguiendo por causa de la palabra de Dios, yo me voy a entregar. Así que cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlo en su casa. Pero mientras estaba allí en oración, miren la vida que tenía este hombre, en oración, recibió algún tipo de visión. Lo que sea que viera o escuchara, no lo sabemos. Simplemente informó a sus amigos que ahora entendía, debía ir a la hoguera. Policarpo llegó a entender que iba a llegar a la hoguera, que iba a ser quemado por causa de la palabra del Señor, gloria a Dios. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir,
nuevamente. O sea, los amigos de Policarpo le dijeron, huye, te van a matar, Policarpo, no te quedes aquí, huye. Policarpo respondió, hágase la voluntad de Dios, y dejó arrastrar a los soldados, gloria a Dios. Cuando lo llevaron luego a juicio, dice la historia, gloria a Dios, que Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local, que se llamaba Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó, gloria a Dios. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego de juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Mi alma te alaba, bendito Dios. ¿Qué palabra ni más sabia le respondió Policarpo al hombre impío Quadratus? Él le respondió que el fuego de los hombres se puede apagar, por el fuego del infierno no se puede apagar. Que es un fuego donde dice la palabra de Dios que el gusano no muere, gloria a Dios. No se podía apagar. Policarpo concluyó, pero ¿por qué te demora? Ven, haz lo que tú quieras. Policarpo le dijo a este hombre que lo estaba enjuiciando, haz lo que tú quieras. De nuevo Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Qué palabra ni más sabia? ¿Cómo yo voy a maldecir a aquel que me salvó si llevo 86 años sirviéndole? Policarpo era un hombre muy anciano, pero él respondió que no iba a negar a su Señor, gloria a Dios, a pesar de que era un anciano. Sigue diciendo la historia, cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlo en su casa, pero mientras estaba allí en oración recibió algún tipo de visión, gloria a Dios. Ya había leído esa parte, gloria a Dios. Él sabía que iba a ir a la hoguera. Él sabía que ibas a morir. Él sabía que iba a morir, pero a Policarpo, gloria a Dios, no le importaba morir. Él sabía que si moría se iba a ir con Cristo Jesús, gloria a Dios. Él sabía que ibas a morir, gloria a Dios. Bendito Dios. Y Policarpo, ¿cómo terminó la vida de Policarpo? Dice así la historia, así murió aquel anciano obispo, a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejo acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. ¡Wow! ¡Qué palabra más bonita! Policarpo fue un ejemplo de firmeza en medio de persecución. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a imitar a estos grandes hombres de Dios que se mantuvieron firmes ante la prueba, que dieron su vida. ¿Y cómo murió Policarpo? A Policarpo dice aquí, finalmente lo agarraron para atarlo en una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta, Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me ha tenido por digno de este momento. Policarpo se halló digno de morir por la causa del Señor, para que junto a tu mártir yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico, bendito Dios. Así murió Policarpo, gloria a Dios. Como no pudieron quemarlo en la hoguera, lo mataron, gloria a Dios. Lo mataron a Policarpo, gloria a Dios, con la espada. Porque trataron de quemarlo en la hoguera, pero dice la historia que Policarpo, el fuego no pudo consumir a Policarpo. Y como el fuego no lo pudo consumir, entonces, gloria a Dios, lo mataron a la espada, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Termina esta historia, gloria a Dios, de una forma muy linda. Policarpo fue un ejemplo
así como lo fue Esteban, Pablo, Pedro, Juan y todos estos hombres que dieron su vida. Juan fue el único que no murió, porque murió en Éfeso, gloria a Dios. Pero después todos los demás que he mencionado murieron por la causa del Señor, gloria a Dios. Y termino con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si nosotros vencemos, no vamos a sufrir muerte, gloria a Dios. No vamos a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El infierno, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente, gloria a Dios. No sé si algunos hermanos tienen preguntas, gloria a Dios. Yo no sé cómo manejar mucho esta tableta, no puedo mirar los mensajes, gloria a Dios. Pero yo quiero hacer oración, gloria a Dios. Si no tienen ninguna pregunta, gloria a Dios, yo voy a orar, a pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos dé más fuerza, gloria a Dios. Padre amado, Padre eterno, he leído la historia de Policarpo, Señor Dios mío, como este gran héroe de la fe, bendito Dios, siendo un anciano, 86 años, tenía Policarpo, y Policarpo a los 86 años dijo: no me importa morir por la causa de mi Cristo, yo no le voy a negar, porque a mí nunca me ha fallado, Él nunca me ha dejado. Son 86 años que tengo sirviéndole, y si Él nunca me ha abandonado, yo menos le voy a abandonar. A Policarpo tenía la opción de vivir si quería, pero él no quiso maldecir a Dios, gloria a Dios. Ese gran héroe de la fe, Señor Dios mío, Policarpo, que murió por causa de la palabra tuya, Señor Dios mío. Ayúdanos, Señor Dios mío, a mantener esa fe, Dios mío, de esos grandes hombres tuyos. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, confiando siempre en ti, Señor Dios mío. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Padre, en este momento yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor Dios mío. Yo no sé la situación de cada uno de mis hermanos. Yo no sé la vida que están viviendo, Padre Santo. Pero yo te pido que tú le des fortaleza en el medio de la tribulación. Que tú fortalezcas su vida de cada una de mis hermanas. Que tú fortalezcas mi vida, Dios mío, para mantenerme fiel a tu palabra, sirviéndote cada día, Señor Dios mío. Que si un día me tocara morir por causa de tu palabra, bendito Dios, hacerlo, porque yo reconozco que si sufrimos aquí, como dice tu palabra, vamos a gozarnos allá. Que si padecemos aquí como cristianos, Señor Dios mío, tú nos vas a dar la corona de vida eterna, como tú le dijiste a la iglesia de Esmina, gloria a Dios, que fuéramos fieles hasta la muerte, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de mis hermanas, Señor Dios mío, para que nos mantengamos fieles en tu palabra, bendito Dios. Mantenernos fieles a tu palabra, sirviéndote de día y de noche, guardando tu palabra en el medio de la prueba, en el medio de la tribulación, Señor. Gracias, Padre. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, a mantenernos siempre fieles a su palabra. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios, mi alma te alaba, Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que han puesto comentarios. Edwin, Dios te bendiga. Maribel, Dios te bendiga. Laura, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Zuleika Carvajal, la prima de Ana, Dios te bendiga. Carminia, Dios te bendiga. Pastora, gloria a Dios. Estoy mirando los mensajes ahora, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dania, Dios te bendiga. Marta Fernández, Emilio Puriel, Dios te bendiga. María Plasencia, Pérez Rossi, Early, Dios te bendiga. Esos hombres, gloria a Dios, murieron por causa de la palabra del Señor. Maribel, Chena, gloria a Dios. Leona Taylor, Dios te bendiga. Jocelyn, Dios te bendiga. Dios bendiga Milagro Vázquez, gloria a Dios. Dios te bendiga mi hermana Mere Marte Antigua, Dios te bendiga. Que Dios bendiga a Clara Aria y a todos los demás hermanos, gloria a Dios. La hermana Dania Cruz y a todos los hermanos que han estado en sintonía, gloria a Dios. Esa fue la palabra que el Señor me dio. Que el Señor nos ayude cada día más a serle fiel hasta la muerte. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Si no hay ninguna pregunta, gloria a Dios, excúsenme por ir tan rápido. Le estoy pidiendo al Señor que me ayude a ir un poco más al paso, pero esa es mi forma, gloria a Dios,
Estoy pidiendo a Dios para que me ayude ahí un poco más pausado. Pero alabamos el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Que Dios bendiga rica y abundantemente a Laura, a Marielo y a todos los hermanos, aún los que no he mencionado por su nombre. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ebenezer. Feliz noche. Dios les bendiga.